Ahora, continuando con el programa, nos acompaña la doctora María de Lourdes Miranda Rivas. Ella es especialista en hematología, también tiene una especialidad en medicina interna. Por supuesto que tiene un doctorado en medicina de la Universidad de El Salvador, su especialidad en medicina interna. Actualmente labora como parte del staff del servicio de hematología en el Hospital Oncológico y ella tiene múltiples rotaciones en el extranjero, como trasplante de médula ósea, banco de sangre y citometría de flujo, y entre hematología benigna, maligna y embarazo, entre otras. La doctora Lourdes nos va a hablar ahora del tema de anemia y embarazo. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y ante todo pues tener el interés de repasar un poquito acerca de la anemia y del embarazo. Sé que es un tema bastante tocado, pero espero que este día pues yo aborde ciertos parámetros que en otras ponencias no se han oído y por qué como hematología queremos transmitir conocimientos desde el área de nosotros aplicados para las mujeres embarazadas y los bebitos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, se lo di a ellos. Ajá. Como mencionaba, pues iniciando con el tema, ya un poquito de mi hoja de vida, que ya lo mencionó el doctor, pero quería hacer mención que tengo además conocimientos de PBM aplicado en cualquier área de medicina interna, embarazo, incluso cirugía, más que todo evaluaciones preoperatorias, y tengo máster en investigación en salud y en mieloma múltiple. El contenido que deseo desarrollar es, en cuanto a la introducción, cuál es la importancia e impacto de la anemia en la mujer embarazada y en el feto, cuáles son las causas y factores de riesgo asociados al desarrollo de la anemia, cómo realizar no solamente un diagnóstico de laboratorio, sino que clínico e identificación de factores de riesgo de forma predeterminada y, según la causa, así dirigir el tratamiento y pues mis conclusiones de la ponencia. Bueno, en cuanto a la parte de la epidemiología y la importancia, ¿por qué es la relevancia? ¿Por qué en todos los congresos se trata de abordar, verdad, el tema de la anemia en la mujer embarazada, no embarazada, edad fértil, etcétera? Es porque prácticamente la anemia es una afección que afecta alrededor de 8 millones de personas a nivel del mundo. Y de estos, de 2 a 4 billones van a tener cierto grado de deficiencia de hierro. No van a manifestar anemia, pero sí van a tener una deficiencia. El hierro prácticamente es la causa de anemia número 1 a nivel mundial y prácticamente 1.5 billones de casos de anemia por deficiencia de hierro se reportaron en el 2015 y el 32% eran no embarazadas y 40% eran mujeres embarazadas. Ahí la importancia de la OMS, de la OPS, de todas las organizaciones a nivel mundial y asociaciones de dirigir los tratamientos, de hacer prevención para tratarla de una forma temprana y evitar complicaciones. Prácticamente 8 de 10 mujeres embarazadas van a tener una deficiencia de hierro y de estas 8 mujeres embarazadas, 3 van a tener anemia. Hay que entender que la deficiencia de hierro es una patología diferente a la anemia por deficiencia de hierro, y que el impacto de ambas es relevante en la salud tanto materno-fetal.
En cuanto a la importancia, porque la hemoglobina cuando ya presenta cierto grado, o sea, ya hay manifestación de anemia, es decir, hemoglobina por debajo de 11 en la mujer embarazada, es prácticamente la etapa final de un grado de deficiencia de hierro. Prácticamente los depósitos de hierro de esta mujer han sido totalmente acabados, ya no tiene cómo producir fabricación de colágeno, cómo sintetizar hormonas a nivel de su fisiología. Obviamente por el descenso de la hemoglobina el transporte de oxígeno está alterado, pero en general el metabolismo energético se pierde. ¿Qué significa? Todo el sistema mitocondrial, tanto desde el pelo hasta la uña, necesita del aporte de hierro para poder regenerarse, para poder crecer, para poder fabricar su ATP. Si no hay un depósito de hierro adecuado, ninguna célula de nuestro cuerpo trabaja normal. Por eso, de las manifestaciones más frecuentes son, y las primeras son caída de cabello, uñas quebradizas, sensación de fatiga porque hay alteraciones de las síntesis hormonales y todas las células de recambio rápido pierden su capacidad de producir energía. Ay, se me pasó una, perdón. ¿Será que me la pueden retroceder, por favor? Gracias. No, siga, perdón. Ay, disculpe. La tecnología, mil disculpas. Bueno, en cuanto a la importancia, y creo que esto es, ustedes saben mucho más que yo de esta parte, no solamente hay implicaciones a nivel maternas, sino que fetales. Una mujer en edad reproductiva que tiene deficiencia de hierro de forma prolongada, aunque no haya manifestación de anemia, puede tener alteración en su fertilidad, muy interesante, pérdidas frecuentes, abortos espontáneos, riesgo de partos pretérmino, puede tener compromiso del gasto cardíaco, porque ya vamos a ver los cambios fisiológicos y prácticamente el gasto cardíaco durante la labor de parto aumenta hasta un 40%, anemia materna prolongada, bajo peso al nacer, retardo de crecimiento intrauterino, alto riesgo de hemorragias postparto por la alteración de las cicatrizaciones y mayor riesgo de mortalidad materna. Esto es un metaanálisis en el cual se incluyeron alrededor de 1 millón de pacientes de 24 estudios diferentes en cuanto a la asociación de la anemia preoperatoria y la mortalidad de la cirugía. Este metaanálisis incluyó cirugías ginecológicas y obstétricas, ¿verdad? Cesáreas, ya sean electivas o por emergencia. Además, cirugía cardiovascular, cirugía asociada a cáncer, principalmente tumores de colon y cirugía general. De estos casi 1 millón de pacientes, 24 estudios, se definió pacientes como anemia en el 40% de los casos. Y en estos se vio el impacto de la presencia de anemia preoperatoria, aumentando así el riesgo relativo, es decir, casi 3 veces más que una persona no anémica de mortalidad, 3.5 veces más de generar insuficiencia renal en el posoperatorio, 2 veces más riesgo de infecciones y 5% más de riesgo de transfusión. Pero ¿por qué le digo riesgo de transfusión? Ya vamos a ver acerca de ello y le digo, como hematóloga, si en algún momento de mi vida me dicen que me tienen que transfundir, yo le diría, depende, ¿verdad? Porque la transfusión no es inocua, también tiene sus riesgos y uno en ese momento valora riesgo-beneficio. En cuanto a las causas y los factores de riesgo, bueno, hay una anemia fisiológica del embarazo, se da
una hiperplasia eritroide en la médula ósea y estos eritrocitos aumentan por la sobreestimulación de la eritropoyetina, generando así de un 15 a un 25% de la eritropoiesis en general. Sin embargo, hay un aumento desproporcionado del volumen plasmático en las mujeres. El volumen plasmático aumenta de un 40 a un 50% y para este volumen de eritrocitos de un 15 o el 25 hay un desbalance. Por eso hay una causa de anemia dilucional. Entonces, por esta anemia dilucional hay aumento de los requerimientos de hierro, para poder así mantener el equilibrio de la capacidad de transporte de oxígeno en todo el cuerpo. Es importante suplementar de hierro a toda mujer embarazada, sin necesidad que haya evidencia de una anemia ferropénica, pero es nuestro deber detectar si hay deficiencia de hierro en ella, porque si es así, el tratamiento precoz va a ser evitar complicaciones durante el embarazo. Otra parte importante es de que la anemia fisiológica provoca una disminución del hematócrito de un valor normal de 35 al 45% en una no embarazada a casi 35 al final del embarazo en una mujer de embarazo único y el 30% incluso en embarazo múltiple o gemelar. Pero hago el hincapié, pese a estos cambios fisiológicos, la capacidad de transporte de oxígeno se mantiene normal durante todo el embarazo. Como mencioné, ¿verdad? Las alteraciones fisiológicas durante todo el embarazo, pueden ustedes evidenciar que el gasto cardíaco varía en cada etapa, en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre e incluso ya en las etapas de labor. Lo que quiero recalcar es de que una mujer embarazada va a volver a su cambio fisiológico corporal en relación a todo lo que implica gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, volumen plasmático total, hasta las 3 meses, 6 meses del posparto. Pero los cambios más relevantes, hasta el 70% de estos, van a volver a sus valores basales en las primeras 24 horas a 6 semanas posparto. Es ahí la importancia de los 40 días, ¿verdad? Pero no todos los cambios fisiológicos van a retornar de una forma temprana. Y si ustedes pueden observar la etapa de labor, el inicio de la etapa de labor, los cambios fisiológicos son bien acentuados. Hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay aumento del gasto cardíaco, hay aumento de la presión arterial y el volumen plasmático, su máximo punto es en el segundo trimestre. Entonces, si nosotros tenemos una mujer con anemia durante todo el embarazo o con deficiencia de hierro durante todo el embarazo, cuando lleguen estos momentos va a tener sufrimiento fetal, taquicardias, no va a poder realizar una adecuada labor de parto cuando llegue pues el momento que tiene que presentarse, ¿verdad? Entonces, las causas principales de anemia en una mujer embarazada son solo dos, son las más frecuentes, el 80% de los casos. Es raro detectar, por ejemplo, aplasias medulares en una embarazada, sí puede haber, pero se da en menos del 1% de los casos. Las causas más frecuentes son las deficiencias nutricionales, son las alteraciones relacionadas a mala absorción que conllevan a tener requerimientos nutricionales no suficientes durante todo el embarazo. Entonces, la número 1 es la deficiencia de hierro, en el 80%, seguido de la deficiencia del ácido fólico en el 10%, y el otro 10% son cuestiones mucho menos comunes como la aplasia asociada al embarazo, problemas de intestino corto o alteraciones genéticas como talasemias y esferocitosis, etcétera.
anemias hemolíticas hereditarias. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros podemos identificar en las pacientes? Esto es lo que nosotros debemos de hacer hincapié al momento que la paciente nos llega, nos consulta e iniciamos el abordaje de una paciente embarazada. Es si es una madre adolescente, ¿verdad? Los adolescentes, niños, prácticamente los niños adolescentes tienen altos requerimientos de hierro. Prácticamente una mujer en edad reproductiva normal tiene unos requerimientos de 30 miligramos por día prácticamente, 30 microgramos, perdón, se hace al mes casi 30 miligramos. Sin embargo, en las niñas, en las adolescentes, como están en periodo de crecimiento, en periodo de regulación hormonal, de algunas ocasiones tienen más irregularidades en sus menstruaciones, sangrados menstruales abundantes, también las mujeres en edad reproductiva, pero creo que esos cambios son un poco más frecuentes en la edad de la adolescencia, en la mujer. Entonces, cuando salen embarazadas o no se alimentan bien, tienen muy mala alimentación por esto de las cuestiones de dietas vegetarianas, mala alimentación, comen lo que pueden en el colegio, etcétera, no tienen una alimentación adecuada, son varios factores y conlleva el hecho de tener un riesgo de anemia durante el embarazo. También el ser multípara, más de 2 o más embarazos simultáneos, ¿verdad? Y también gemelares, embarazo gemelar, la multiparidad, el periodo entre cada embarazo corto. ¿Por qué? Porque en la lactancia también se aumentan los requerimientos, no solo de hierro, sino que de todas las vitaminas en general, dieta baja en hierro, hacer hincapié de que las hojas no son, ¿verdad? La espinaca que yo como, chipilí, licuados me dicen de remolacha, jugos verdes, realmente ese tipo de hierro o ese tipo de alimentación no es el que provee mayor cantidad de hierro, sino que son carnes, son las vísceras. Yo le explico a las pacientes, la sangre, para poder alimentar sus glóbulos rojos y su sangre, necesita sangre, lamentablemente, de res, de vísceras. Son los que 6 onzas de carne roja, 6 onzas de una víscera, equivale prácticamente a 30 kilitos, ¿verdad? Dicen, de espinaca. Uno puede decir, Dios mío, ¿cómo me voy a comer 30 kilos de espinaca? Es imposible, ¿verdad? Pero si es una dieta vegetariana, es una persona que no se alimenta de carne y que dice, no, doctora, yo no voy a comer carne. Entonces, tiene que ser a través de leguminosas, frijoles, chícharos, lentejas, que son los que traen más hierro. Y eso sí, deben de realizarse con una sola cocción, no hacer la ollada, ¿verdad? Y estar calentando y recalentando porque no les va a aportar el hierro que necesitan. Entonces, otra situación, como mencioné, el hierro depende de alrededor de 30 miligramos ya, es mayor el requerimiento en las mujeres embarazadas. Estos prácticamente con cada día de embarazo aumentan de 5 a 6 miligramos por día y durante todo el embarazo se vuelven alrededor de 1000 miligramos. ¿Se imaginan 1000 miligramos? Ya vamos a ver también, ya vamos a hablar de las preparaciones de hierro y llegar a requerimientos de 100, 200 miligramos de hierro elemental es bien difícil. Además, nuestro sistema, nuestro intestino, aunque ustedes le den 300 miligramos de hierro elemental al día, solo tiene la capacidad de absorber 60 máximo. Aunque ustedes le den, quieran solventar la anemia en cuestión de 2 semanas, el intestino solo tiene la capacidad de absorber 60 miligramos de hierro al día, porque su transportador a nivel intestinal se satura, como todos nuestros sistemas de transporte a nivel del cuerpo. Entonces,
También se han hecho estudios y se han realizado múltiples publicaciones en las cuales aumentar la dosis de hierro es contraproducente. Hay más liberación de hepcidina, hay más radicales inflamatorios, hay más síntomas gastrointestinales y menor absorción. Prácticamente el 70% de este hierro en el cuerpo de la mujer embarazada es funcional, es decir, que el 80%, se encuentra en la, no sé por qué se está pasando. ¿Me lo puede regresar, por favor? No apreté el botoncito, sí. Vaya, el 80% corresponde a masa eritrocitaria, el resto a sistema de transporte y solamente el 3% se almacena. ¿Qué significa esto? Es menos el porcentaje de almacenamiento en la mujer, pero porque fisiológicamente, como vimos al principio, necesita mantener ese transporte de oxígeno. Entonces, todo el hierro que esta mujer consuma será destinado a mantener el transporte de oxígeno. Por tanto, la mujer que inicia el embarazo ya debe de tener todo su sistema de reserva de una manera adecuada. Si no está así, su sistema de reserva generará complicaciones durante el periodo de embarazo. Entonces, esta lámina la presento en conferencias relacionadas a la anemia por deficiencia de hierro y es uno de los objetivos que yo quiero que ustedes se lleven de esta ponencia. Cuando nosotros tenemos una anemia evidente relacionada a deficiencia de hierro, significa el total del cuerpo tiene de 3 a 5 gramos de hierro en total. Sin embargo, en la mujer embarazada, esto es en personas sanas, sin embarazo. Pero en una mujer embarazada, esto aumenta de 4 a 6 gramos. Eso es lo que necesita la mujer para mantener su transporte de oxígeno, su fabricación hormonal, sus procesos de cicatrización y regeneración y formación de energía y ATP. El glóbulo rojo, es decir, que cuando hay manifestación ya de anemia, solamente tiene 1.800 miligramos de hierro de estos 6 gramos. En la mujer embarazada puede ser hasta 2.800 miligramos. Cuando ya hay anemia, significa que todo el resto de reservas, tanto en la médula ósea, en el vaso, en el hígado y en el sistema de transporte ya se perdieron. Nuestro cuerpo está diseñado para primero agotar el banco, agotar nuestra reserva y luego manifestar la anemia. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es la encargada de llevar el oxígeno a los órganos que mantienen más que todo el corazón, el gasto cardíaco, el cerebro, el riñón. Si ustedes ven ya una mujer con anemia que llega con creatinina o a cierto grado de agudización, que ya la fatiga, incluso hasta desmayos, cefaleas constantes, significa de que ya todas sus reservas ya se agotaron y el transporte de oxígeno está totalmente o marcadamente disminuido. Entonces, la anemia es la última manifestación de la pérdida completa de hierro en un organismo y en el embarazo tiene mayor impacto porque, como les mencioné, estos 6 gramos tratan de complementar el volumen, el aumento del volumen plasmático a casi el 50% en esta embarazada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico clínico y de laboratorio? Principalmente la historia clínica, el abordaje de los factores de riesgo que mencioné al inicio. Si es una mujer ya multípara, si empezó sus embarazos desde la adolescencia, 18 años, si ha tenido periodos entre cada embarazo de manera corta, con seguridad, aunque la hemoglobina inicial del embarazo esté normal, va a tener deficiencia de hierro y tenemos que ser acuciosos en tratar de buscarla y empezarla a tratar
desde que se presente o incluso desde antes, ¿verdad? Mujeres que están en periodo fértil y no logran concebir, ¿verdad? También, aparte de todos los estudios de fertilidad, es necesario descartar si no hay cierto grado de deficiencias nutricionales. En cuanto a su examen físico, determinar caída de cabello, uñas quebradizas, su palidez, y es necesario mencionar que las manifestaciones clínicas van a depender del grado de la anemia o del grado de deficiencia. Un hemograma completo, pero este hemograma incluye un hemograma con volúmenes eritrocitarios y el perfil de hierro. ¿A qué me refiero con perfil de hierro? Ferritina, hierro sérico y saturación de transferrina. El hierro sérico en la mujer embarazada puede ser arma de dos filos, como decimos, porque el embarazo es un estado inflamatorio y no siempre va a haber alteración del hierro sérico. Por eso es más importante en ellas medir ferritina y la saturación de transferrina. Y esos dos parámetros, como les digo, son principales en ellas. ¿Cómo se pueden clasificar? Bueno, dependiendo del origen, del mecanismo causal y de la morfología. El origen, como mencioné, lo más frecuente, anemias de tipo de deficiencia, es el hierro a la cabeza, seguido de folatos y de B12, hemorragias antes del embarazo, enfermedades crónicas, anemias hemolíticas de tipo hereditario y las aplasias en mucho menor grado, y hemoglobinopatías, también talasemias y las eferocitosis. El mecanismo causal, pues pueden ser disminución de la producción del glóbulo rojo, como en el caso de las anemias aplásicas y en las deficiencias nutricionales, aumento de destrucción como en las anemias hemolíticas y aumento de las pérdidas relacionadas a sangrados crónicos. Ojo, el sangre oculta en heces, se los digo así, un examen de sangre oculta en heces no nos va a definir si hay o no pérdidas. Esto es como cuando uno se hace una herida, se forma un cascarón y se tapa, ¿verdad? En el momento la herida puede sangrar y salir el sangre oculta en ese es positivo, pero si se forma el cascaroncito ya no sale el examen positivo. Se vuelve a raspar, ya sea por alimentos, por lo que sea, discrasias del endotelio a nivel del gastrointestinal, vuelve a sangrar. Puede salir o no el sangre oculta en ese positivo. También el hecho de tener melenas o no melenas incluye de que las pérdidas de sangre son mayor de 250 ml. La mayoría de pacientes le va a decir, no, si yo nunca he hecho pupú negro, ¿verdad? No, si a mí lo que me da es sensación de pirosis y reflujo en la noche, solo eso. Entonces hay que indagar más. Como les digo, un solo examen no nos va a decir si hay pérdidas o no microscópicas, ¿verdad? Y la morfología celular, si hay macrocitosis, microcitosis y normocitosis. Las pérdidas agudas sanguíneas se van a manifestar más frecuentemente con normocitosis y las pérdidas crónicas con microcitosis, o ya cuando de verdad las reservas de hierro se han perdido de una forma marcada, ya no va a tener este glóbulo rojo como manifestarse. Yo les digo, el hierro en el glóbulo rojo es como una proteína que estira y mantiene el glóbulo rojo con su forma normal. Cuando ya se pierde este hierro dentro del glóbulo rojo, ya el glóbulo rojo se vuelve chiquito. Se vuelve chiquito y pálido porque lo que le da el color, lo que le da la forma, lo que le mantiene estirado ya no está. Entonces, las pérdidas crónicas conllevan a morfología pequeña y pálida. Entonces, la definición, pues anemia en el embarazo menor de 11. Sin embargo, hay publicaciones, ¿verdad? Y según la American College de Ginecología y Obstetricia, se puede dividir según los trimestres. En el segundo trimestre, por este aumento del volumen plasmático, ya la hemoglobina es menor de 10.5 o un hematócrito de 32. Y en cuanto a la clasificación, y esto también es relevante porque depende del tratamiento, si es leve, moderado o severa. Leve cuando es de 11 a 9, moderada de 9 a 7 y severa menor de 7.
También el diagnóstico en una mujer embarazada se va a considerar anemia ferropénica con una ferritina menor de 30 y una saturación de transferrina menor de 20. Esto ya nos sella el diagnóstico. Si tenemos una hemoglobina menor de 11, menor de 10, ¿verdad? Con saturación de transferrina o ferritina por debajo de estos valores, nos encontramos frente a una anemia ferropénica. Y aquí están las etapas que yo quiero hacer mención. Para que ustedes tengan manifestación de una hemoglobina baja, ya prácticamente las reservas del hierro están depletadas, y cuando ya tienen manifestaciones de decaimiento, si ustedes le preguntan, tengo insomnio y cuando me levanto no me quiero despertar, quiero seguir dormida, tiemblo, me duele la cabeza, se me cae el pelo, me cuesta memorizar las cosas, pues hay que indagar. Hay pacientes de que empiezan sus manifestaciones cuando hay apenas una disminución de la ferritina como primer marcador. En cuanto a la definición y tratamiento de la deficiencia de hierro, traigo como un resumen de todas las guías, ¿verdad? Idealmente las guías no mencionan profilaxis. Si ustedes se fijan, la mayoría dicen profilaxis no. La única que dice sí es la Organización Mundial de la Salud, porque es un problema de salud a nivel mundial, ¿verdad? Con repercusiones y a nivel de complicaciones a nivel mundial. Sin embargo, si ustedes pueden observar, prácticamente se recomienda la administración de 400 microgramos de hierro elemental por día. Esto cuando ya hay presencia, esto como administración durante todo el embarazo, según todas las guías. Pero ¿cómo vamos a tratarlo? Y aquí quiero también cuando nosotros establecemos el diagnóstico, es decir, con un hemograma, la ferritina y la saturación, y detectamos que hay una anemia por deficiencia de hierro, se debe de catalogar, o más bien se debe de evaluar según el trimestre del embarazo en el que nos encontremos. Si es el primer trimestre, el soporte debe de ser idealmente con hierro oral, ¿sí? De 100 a 200 miligramos de hierro elemental por día. Sin embargo, si con esta primera administración no hay mejoría del nivel de hemoglobina a las 6 semanas, que debe de aumentar al menos de 1.5 a 2 gramos en ese periodo, si no hay esa respuesta, significa que la paciente no está respondiendo al tratamiento oral. Puede ser por problemas de mala absorción, por persistencia de reflujo, por enfermedad por Helicobacter pylori, por alteraciones o más bien choque con otros medicamentos, porque digamos si toma calcio, si toma vitamina D, si tienen otros comórbidos que la hagan tomar omeprazol de forma crónica, no van a absorber el hierro oral, van a tener alteraciones en la absorción. Entonces, en ese caso, si no hay una adecuada respuesta a las 6 semanas, se puede valorar hierro intravenoso en el primer trimestre. Hay preparados que ya se cuentan que no atraviesan la barrera placentaria y que pueden ser utilizados desde el primer trimestre. En el segundo trimestre, pues, y en el tercero ya hierro intravenoso. No ponen ahí dependiendo del nivel de hemoglobina, ¿verdad? Sino que si tiene hemoglobina, ya está bajo la hemoglobina, administrar hierro intravenoso. Si hay detección ya de anemia por deficiencia de hierro, administrar hierro intravenoso. ¿Por qué? Porque es una etapa muy importante para la formación fetal y prepara a la mujer desde ese momento, como yo les digo, aumento del volumen plasmático total. Esa tabletita de hierro que dan de 100 miligramos de hierro elemental no va a ayudar a cubrir todas las reservas que esta paciente tiene. A cubrir todas las reservas que esta paciente tiene para poderla preparar para el momento del parto. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿Tenemos preparados orales? Sí.
este es el gold estándar en el caso de anemia leve y en el primer trimestre se recomienda de 100 a 200 miligramos de hierro elemental, ¿verdad? Sin embargo, ya hay publicaciones que dicen, si la paciente no tolera, tiene problemas de estreñimiento, el dar hierro de forma intermitente cada 48 horas o incluso la dosis de 200 miligramos cada 5 días tiene igual efectividad en el primer trimestre, ¿verdad?, que aquella que se le da hierro diario. Entonces se puede valorar esa intermitencia. Además, el dar 200, 300, 400 miligramos de hierro elemental al día, dosis altas, no es bueno. Aumenta la liberación de hepcidina, aumenta estado inflamatorio, disminuye absorción. En cuanto a las dosis altas, como les digo, no se recomiendan. La respuesta con un tratamiento adecuado es a los 10 días, ya uno puede ver como hematólogo que los reticulocitos ya van saliendo más, ¿verdad? Ya van mejorando. Y prácticamente debe de tener un aumento de 2 gramos de hemoglobina en el primer trimestre de 3 a 6 semanas. La duración del tratamiento, y esto es otra cosa importante, si ustedes detectan anemia, la duración de tratamiento debe de ser de 4 a 6 meses, ¿sí? Hasta lograr mantener una ferritina de 50 o una saturación de transferrina de 30. ¿Por qué? Porque deben de cubrir las reservas de esta mujer, si no en la lactancia se va a quedar sin hierro. En cuanto a las recomendaciones, pues los efectos gastrointestinales de los preparados orales son casi del 70%. Lo ideal es ingerir en ayunas o 1 hora previo a los alimentos y debe de ser ingerido con alimentos ricos en vitamina C. Por ejemplo, decirle a la señora, vaya, usted se lo puede tomar en ayunas, pero espera más o menos 1 hora para el desayuno general. Se lo puede tomar con un vasito de jugo de naranja, o también le puede decir, bueno, si usted cena a las 6 de la tarde y se acuesta a las 9 de la noche, a las 8 se lo puede tomar y se puede comer de refrigerio una mandarina, por ejemplo. También se deben de cambiar las presentaciones. Hay presentaciones como el fumarato, el gluconato, el sulfato, que ayudan, ¿verdad?, a ser mejor tolerados. En cuanto a las indicaciones de los suplementos intravenosos, bueno, primero, si no hay una adecuada respuesta al hierro oral, se debe de iniciar hierro IV. También una anemia que requiere una corrección rápida. No es lo mismo tener una mujer que tiene hemoglobina de 8 que una hemoglobina de 11. En el primer trimestre, por ejemplo, sinceramente, ya voy a hablar de las transfusiones, una transfusión de glóbulos rojos solo dura 5 días, no les resuelve el problema. Sí mejora en el momento, pero a las 2 semanas, si le toman un hemograma, esta señora va a estar con la misma anemia. El uso concomitante de factores estimulantes también, si se llega a utilizar, es mejor utilizar hierro intravenoso cuando hay intolerancia gastrointestinal al hierro oral, y debe de administrarse idealmente después del primer trimestre, pero como digo, ya hay preparados que se pueden utilizar desde el primero, como la carboximaltosa, que no atraviesa la barrera placentaria. Esto es un metaanálisis que se publicó en los anales en el Journal de Perinatología del 2019 en cuanto al tratamiento o la eficacia del hierro oral versus el hierro intravenoso, y pues quizás por cuestiones de tiempo no me voy a detener tanto, pero el resultado es de que sí favorece más la administración del hierro IV, y aquí no se hizo distinción si era primero o tercer trimestre, eran pacientes con anemia y en los casos que requirieron hierro IV por grado de anemia. Esta fórmula debe de ser ya conocida, es el cálculo de hierro que nosotros utilizamos. Prácticamente utilizamos el peso ideal de la paciente, no se ve ahí, perdón, pero si la persona pesa de peso ideal 70 kilogramos o más de 80, hacemos un cálculo en relación a su nivel de hemoglobina. Y prácticamente en una mujer embarazada se utilizan alrededor de 1.500 a 2.000 miligramos dependiendo de su nivel de hemoglobina. Ahí este es un ejemplo en donde, por ejemplo, hierro sacarosa, si nosotros necesitamos hacer de dónde sale estos 500, son este 2.4 y estos 500 de la fórmula son en relación a las reservas de la paciente.
Por eso no solamente utilizamos la hemoglobina actual, ¿verdad? Sino que con la hemoglobina ideal y las reservas que esta paciente tiene que llenar. De ahí sale tanto hierro. Ustedes deben decir, Dios mío, ¿de dónde sale tanto hierro? Una ampollita de hierro sacarosa no va a resolver tampoco el problema. El tratamiento debe de ser un poco más sostenido hasta cubrir las reservas. Entonces, ejemplo, si necesitamos o sacamos la fórmula de 1500 miligramos de déficit, son prácticamente 15 ampollas de hierro sacarosa y 3 frascos de hierro carboximaltosa, ¿verdad? Porque el carboximaltosa trae 500 miligramos por frasco. Aquí tenemos la cantidad de hierro elemental por cada suplemento. El sulfato que nosotros tenemos, tarararán, solo tiene 65 miligramos. Si ustedes deben de dar de 100 a 200 miligramos, son 2 tabletas al día de sulfato ferroso. Díganme ustedes qué mujer les va a tolerar esa cantidad. El sulfato ferroso que nosotros utilizamos en la consulta es preventivo. Si ya lamentablemente también debemos de luchar nosotros, ¿verdad?, a nivel institucional, para dar algo que dé más aporte de hierro a nuestras pacientes con anemia, porque solo con las tabletas de sulfato no se va a resolver. Y ahora voy con la parte de las transfusiones. Vaya, las transfusiones es algo bastante divergente. Últimamente, desde la situación de la pandemia y los puntos de PBM, también las guías tanto de anestesiología, perinatología, el Colegio Americano de Ginecología, todo el mundo está viendo que las transfusiones no nos dan realmente el beneficio que nosotros creíamos desde hace 40, 30 años. Las transfusiones ahora se busca tener una terapia restrictiva y nosotros tenemos que realizarnos realmente unas preguntas en cuestión si es que la condición de la paciente realmente va a ser mejorada con transfusión. Si es una anemia crónica, ¿sí?, que el bebito, digamos, ya empieza con retardo de crecimiento intrauterino, hay signos evidentes de bajo gasto, pues es necesario transfundir. Pero no solo transfundir, tenemos que corregir la causa. Ustedes transfunden, pero también administran el hierro para suplir todas sus reservas, porque si no, repito, esa unidad de sangre transfundida en una semana ya no va a estar, va a tener siempre anemia, ¿sí? Entonces ese bebito otra vez se va a quedar sin el aporte de oxígeno adecuado. Entonces, siempre valorar la condición clínica de la paciente. Si la paciente tiene 8 de hemoglobina, pero su bebito está bien y ella no tiene síntomas, no es necesario transfundir. Y aquí viene lo que el consenso de Frankfurt dijo en el 2000, desde el 2018. Si una paciente está joven, sin patología, sin evidencia de alteración en su bebé y en ella, podemos esperar de 6 a 8. ¿Sí? 8 depende de cómo esté ella y el bebé. Si es 6, igual, depende de cómo esté ella y su bebé. Si no, lo primero es corregir la causa. ¿Cuáles son mis conclusiones de la ponencia? 1. La anemia por deficiencia de hierro es la principal causa de anemia en el embarazo, por lo que su detección temprana ayuda a prevenir complicaciones materno-fetales. La deficiencia de hierro, pues, como mencioné, está presente en 8 de 10 embarazadas y estas 3 de 10 van a generar anemia durante el embarazo. La corrección de hemoglobina no significa la restitución de las reservas del hierro, por lo que su seguimiento debe de ser con ferritina y saturación de transferrina y dar tratamiento a eso. El diagnóstico incluye desde la detección de factores de riesgo, su evaluación clínica, el hemograma, el perfil de hierro, pero si nosotros el perfil de hierro está normal, también detectar lo de ácido fólico y B12. Y todos los suplementos de hierro son útiles, ¿sí? Unos profilácticos, otros de tratamiento, pero su elección depende de la tolerancia, del grado de anemia,
del periodo gestacional en el que se encuentra la mujer y de la rapidez con la que necesitamos corregir, y pues la transfusión sanguínea es opción indicada, sí, pero para una corrección urgente, para estabilizar de manera inmediata, pero no es la forma de tratar la causa, ¿sí? Y pues les agradezco su atención.